Buenos días, hermanos. Gusto poder saludarles, estar aquí con ustedes. Gracias al Señor, el día de ayer pudimos llegar. Estuve compartiendo con nuestro hermano Fabián durante el día. Agradecerle también por su cariño. También me quedé donde el hermano Jacob, su familia también nos recibieron. Así que quiero agradecer a la iglesia acá en Nancut, lo que el Señor está haciendo en este lugar. Quiero glorificar al Señor. Me contaban que hay unos proyectos, un propósito de poder ver otro lugar, y ahí el Señor está haciendo las cosas, así que vamos a estar orando. Esta obra es del Señor, así como el Señor llama a sus hijos, trae a sus hijos hacia Él. Él tiene preparado todas las cosas. Nosotros, descansar en el Señor y orar para que el Señor pueda mover todas las cosas. Así que contento en poder compartir con ustedes. Y le voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias ahí mismo en el Salmos número 73. Si bien vamos a estar meditando en todo el Salmo, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Rápidamente vamos a leer todo el Salmo. Dice así la santa palabra del Señor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Ya hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, ¿hablaré como ellos? He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura en mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendiera como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Oremos al Señor por su palabra. Dios eterno, Padre celestial, gracias, Señor, te damos por poder oír tu palabra, Señor, oír, Señor, este mensaje que tú tienes preparado, Señor, para tu pueblo. Te rogamos, Señor, esto viene de ti, Señor. Tú solamente puedes abrir, Señor, el corazón del hombre, el entendimiento del hombre,
para que tu palabra pueda hacer vida en nuestros corazones. Rogamos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, Señor, pueda hacer vida en cada hermano, Señor, que ha llegado en esta mañana. Tú conoces, Señor, la necesidad de nuestros corazones. Tú conoces cómo hemos llegado delante de tu presencia. Pero, Señor, acá tú tienes palabra. Tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Palabra que satisface nuestro ser. Palabra que satisface nuestro corazón. Tu palabra, Señor, espíritu y vida son. Tu palabra, Señor, alumbra nuestros ojos. Por lo tanto, tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y que, Señor, haga vida en nuestros corazones. Oramos, Señor, en plena dependencia de ti, Señor. Creemos, Señor, fielmente que tú has inspirado esto a tu palabra, y el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el 18 de octubre del año 2019, una fecha que quizás muchos recuerdan por un tal llamado o mal llamado estallido social. Una fecha que marcó al país, ¿ya? En el cual, bueno, no sé en este lugar, pero por lo menos en Santiago la delincuencia, la maldad se desbandó por todas partes. No se podía salir en las calles. Y fue un momento, un periodo del país bien crítico. Bien crítico. Muchas personas que supuestamente por una justicia social estaban luchando por sus derechos. Mucha gente de esas personas que estaban haciendo delincuencia, vandalismo, fueron tomadas presas, puestas en la cárcel. Y pasó el tiempo, vino un gobierno y a esas personas les dio libertad y también el gobierno les da pensiones de gracia, muchos de ellos les dio pensiones de gracia. A estos podríamos llamar delincuentes que de alguna manera destruyeron el país. Y después más encima, un gobierno los saca, le da la libertad y le da pensiones de gracia a ellos mensualmente para que de alguna manera en compensación por la situación que ellos habían vivido. Y bueno, este ejemplo que muchas veces nosotros hallamos un poco dispar, ¿cómo es posible personas que actúan mal, hacen lo malo, obran delincuencia, son llevados a la cárcel por cometer mal, después más encima el gobierno les dé pensiones de gracia a estas personas siendo actuaron mal? Y yo que trato de actuar de buena manera, agradar al Señor, servir en el temor del Señor, estoy ahí al 3 y al 4 viviendo, me cuesta a lo mejor conseguir trabajo, llevar el sustento a mi hogar, y estas personas haciendo lo malo, la recompensa. Y esta es la gran pregunta que aparece en este Salmo 73. ¿Por qué muchas veces pasan estas injusticias? ¿Por qué estas personas impías que hacen maldad, hacen violencia, prosperan? ¿Y por qué muchas veces estos malos no solo que prosperen, sino que los hijos de Dios, su pueblo, a veces, como decía, sufren dolores, aflicciones, calamidades, desastres? Y mientras vemos al impío que le parece ir bien, y no solamente ir bien, sino que rechazan a Dios, niegan a Dios, se burlan de Dios, ¿ya? Y les va bien en esta vida, son prósperos, no tienen mayor problema en esta vida. Y ahí viene la gran pregunta, entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no es un Dios justo que al justo le va mal y al impío le va bien. ¿Dónde está la justicia de Dios? Pareciera que sus providencias, las providencias de Dios contradicen las promesas muchas veces
que Dios tiene para nosotros. Y en este pasaje vemos que el autor de este salmo, de este texto, no fue la excepción. Estuvo incluso de esta manera de pensar así, del ver esta situación en su experiencia, lo llevó a desalentarse a tal punto de casi desviarse del camino de la fe, apartarse del camino de la fe. Se sintió muy, muy oprimido. Ahora, este caso en sí que vivió Asaf, hay gran parte de escritores de la Biblia que también experimentaron esto. Hermanos nuestros, por ejemplo, en Job, el capítulo 21, el verso 7, dice: ¿por qué viven los impíos? Se pregunta Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia el versículo 8, su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, no vienen azote de Dios sobre ellos. El versículo 13, pasan sus días en prosperidad, en paz descienden al Seol. Dicen pues Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Y quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué aprovecha que oremos a Él? Esto también, esta misma situación, la experimentó, la vivió Job. Jeremías, el capítulo 12, el verso 1 y 2. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se apartan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en su boca, pero lejos de sus corazones. También lo experimentó el profeta Jeremías. Habacuc también experimentó esta situación. El mismo David en el Salmo 37, ese salmo narra cómo los malos actúan sin el temor del Señor y hay una aparente prosperidad en ellos. Entonces, mis amados hermanos, habrá momentos en nuestra vida terrenal donde muchas veces nosotros no entendemos las cosas que están pasando, que vemos en esta naturaleza caída, y esto muchas veces nos lleva a nosotros, lleva a nuestros corazones a tomar actitudes, pensamientos, ideas no adecuadas delante del Señor como hijos de Dios. Y muchas veces nos gobierna el desánimo, la apatía, la tristeza, el desgano, la frustración, la desesperación. Y esta fue la experiencia de Asaf que él narra en este salmo. Lo que vamos a ver en el pasaje, cómo muchas veces también nuestra alma se siente abatida, destrozada, sin respuesta. ¿Por qué Dios permite la prosperidad y que le vaya bien al malo y al impío, mientras el pueblo, muchas veces el pueblo de Dios sufre a manos de ellos? Y este es un salmo, como decía, como la justicia de Dios, la bondad de Dios como que se encuentran enfrentadas, como que no concuerdan. Como decía, y también lo narraba nuestro hermano Jacob, Asaf fue quien compuso este salmo, este cántico. Además tiene 12 salmos dentro de todo el libro. Y Asaf, como podríamos decir, era como el hermano Fabián, dirigía la alabanza, el encargado de estar llevando la alabanza dentro del culto, tanto en el periodo de David, como también de su hijo Salomón. Un levita apartado para dedicarse especialmente en este ministerio de la adoración, ya en el tabernáculo también como en el templo, y él dirigía
las alabanzas de continuo. Hay varios versículos que hablan de esta labor, esta función que cumplía Asaf, y no solamente Asaf, sino que también después sus hijos continuaron llevando, podríamos decir, esta labor de poder dirigir las alabanzas, la entonación, el cántico, durante, en este caso, el reinado de David y también Salomón. Bueno, vamos al Salmos. Asaf comienza este salmo con una declaración, como decía, ¿cuál era la palabra? Un flashback. Yo tenía puesto como el resumen, como la conclusión final. Él escribe este salmo ya cuando la experiencia ya había terminado. Hay salmos que, por ejemplo, David lo escribe cuando está en medio de la situación y experimenta, en este caso expresa a Dios el salmo, la oración, el cántico, pero él escribe este salmo ya cuando había terminado, podríamos decir, su prueba de fe. Y lo escribe expresando la verdad que dice en el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta conclusión que él llegó al final de poder experimentar, conocer a Dios en esta prueba de fe, y él resalta, ciertamente, no cabe ninguna duda, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este ciertamente es una certeza, una declaración en realidad. Lo mismo cuando, por ejemplo, la palabra en griego es la misma que, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Adán y Eva en el huerto, si ustedes comen de este árbol, ciertamente morirán. Va a pasar eso si es que ustedes desobedecen. Este ciertamente, tan tajante, realmente es una verdad absoluta. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ese es el mensaje, la declaración que en este caso Asaf menciona para que muestre el carácter, el ser de nuestro Señor. De hecho, bueno, Jesús en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice que los limpios de corazón verán a Dios, no como algo futuro, sino que ellos verán su cuidado, su favor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. David también, cuando cayó en pecado en el Salmo 51, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de mí. Que Dios fuera bueno era una gran verdad para Asaf. Pero en lo que él había experimentado en ese momento, él dudó en este proceso, en esta prueba de fe, del carácter bondadoso, misericordioso, bueno del Señor. Y a pesar de entender este carácter bondadoso, Asaf necesita este conocimiento, lo empieza a vivir de manera práctica. Porque a veces sabemos el concepto, pero en la vida práctica, en la realidad muchas veces ahí contradice, pero él lo empieza a vivir, la bondad de Dios, la misericordia del Señor en su vida práctica. Y bueno, este fue un gran peligro que vivió Asaf. Asaf, incluso él lo empieza a narrar a partir del versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. En la gramática judía, cuando se le quiere dar énfasis a alguna palabra, alguna situación, no solamente está la repetición de palabras, sino que está también la repetición de concepto, para darle un énfasis a cierta situación o a cierta palabra. Por ejemplo, cuando dice Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, ahí, claro, quiere resaltar, no existían no estaba en su gramática el signo de exclamación o las comillas o el resaltar una palabra. Ellos en su gramática resaltan con la repetición de concepto. Y acá dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. O sea, la situación que vivió Asaf no fue simplemente una prueba nomás.
No fue a lo mejor un simple, podríamos decir, lucha, un simple resfriado. Que no, la situación que él vivió, que experimentó, fue una situación tan real que estuvo a punto, podríamos decir, de apostatar de la fe, de negar el Evangelio, de dejar su labor, su ministerio y olvidarse completamente del Señor. Por eso él hace este énfasis en esta gramática. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, fue una situación de prueba real, difícil, dura, complicada, que si no fuera por el Señor, se hubiera perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Asaf sacó la mirada del Señor, de su providencia, y empezó a contemplar. Y ahí está el gran problema, la prosperidad del impío. Dejó mirar al blanco de la soberana vocación, que es Cristo el Señor, y puso la mirada a su alrededor. Y vio cómo los impíos, ellos prosperaban. Dice, por poco tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y ellos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Asaf saca la mirada del Señor, empieza a ver a su alrededor y empieza a ver cómo estos impíos, como se dice, tiene salud de hierro, como se dice coloquialmente. Ellos tienen salud de hierro tan fuerte que son impíos, hablan contra el Señor, y uno que sirve al Señor en el temor del Señor, trata de agradarle a Él, pasa con luchas, pasa con dificultades, pasa con a veces enfermedades. No sufren penurias, trabajos, dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, al no sufrir esta situación, dice, por tanto, la soberbia los coronas, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan con gordura, logran con creces los antojos de su corazón pecaminoso. Son altaneros, ignoran ellos la voluntad de Dios, niegan su autoridad, niegan la soberanía de Dios en este mundo, y dice, y más encima no solamente la niegan, sino que aparte se mofan. El corazón pecaminoso del hombre, ellos viven con antojos su crece corazón, claro, se podrían quedar ahí, pero más encima se mofan, hablan con maldad para hacer violencia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, hablando, blasfemando contra el Señor. Y está bien, y parece que no le acontece nada. Y es doloroso, deshonroso que un heredero del cielo diga que tuvo envidia de los necios, de los incrédulos que viven esta buena vida aparentemente. Y Él les permitió que esta envidia entrara en su corazón y empezara a mirar con los ojos carnales, terrenales, lo que estaba viendo, y le envidia, mis amados hermanos, porque Él le dice, tuve envidia. Él llenó de envidia su corazón, y la envidia es el mayor veneno que ha ocasionado las mayores desgracias en la historia de la humanidad. Y esto es lo que está invadiendo el corazón. ¿Qué es lo que dice el 9º mandamiento? No codiciarás. Esa es la parte, podríamos decir, negativa del Nuevo Testamento, que el Señor nos llama a no codiciar. Pero ¿cuál es la parte positiva que nos manda a nosotros a ejercer en el 9º mandamiento? Ser agradecidos. Si el Señor bendice a un hermano, prospera a algún hermano, yo me tengo que alegrar.
Me tengo que contentar. Esa es la parte positiva del noveno mandamiento. Claro, la parte negativa es no codiciar ni la esposa, ni la familia, ni nada del prójimo que pueda tener. Pero la parte positiva del noveno mandamiento es alegrarnos, es contentarnos cuando el Señor bendice a alguien o prospera a algún hermano más que a yo. Entonces, hay un tema claro de que la envidia entró en su corazón faltando el noveno mandamiento, pero hay un tema acá que también, Asaf, de contentamiento. De contentamiento en el Señor. De satisfacción en el Señor. Por eso, sacar la mirada del Señor, mirar las cosas terrenales y se llenó de envidia su corazón. Y bueno, el Señor no es suficiente para mí. Señor, si yo tuviera esto, realmente ahí sería feliz. O necesito al Señor y otra cosa más para sentirme completamente satisfecho, completamente pleno. Él no puede expresar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, el Señor es mi pastor, pero además necesito esto para decir, estoy completamente satisfecho. Entonces, ese es un tema de envidia, del pecado, de faltar al mandamiento, pero hay un tema de que invadió su corazón de falta de contentamiento en el Señor. Porque en sí, las cosas materiales no son malas en sí mismas. Eso no es pecado. El problema del pecado es el corazón del hombre. Es más, el dinero en sí mismo no es malo. El problema, y dice la palabra del Señor, es el amor al dinero. Problema, dinero en el bolsillo, no es malo. El problema es el dinero en el corazón. Entonces, ahí hay un problema de satisfacción en el Señor que llenó su corazón de Asaf. Y este mundo caído y lleno de perversidad y maldad, adora la idolatría, adora el éxito, la popularidad, la influencia, el poder, el prestigio, el reconocimiento, pero todo eso es mentira. Se acaba y al final la paga del pecado es muerte. Asaf, el problema de Asaf, el pecado, no solamente de satisfacción, sino que ahora él cuestiona el carácter de Dios. Y esto, el pecado, la influencia, lo mismo que la serpiente a Eva, la sedujo a este punto, de dudar del carácter, de la palabra del Señor, diciendo que Dios no es realmente tan bueno y tan amoroso. Esto es lo que Asaf, el pecado de Asaf, cuestionar la bondad de Dios, cuestionar la justicia de Dios. Él vio gente impía, perversa, malvada, violenta, blasfema, para con Dios aparentemente ser bendecidas con riquezas, con paz, con buena salud, con prosperidad, teniendo una vida fácil, tranquila, mientras que él sufría a manos de ellos, en medio de circunstancias y en medio de que él se trataba de esforzarse, de poder servir a Dios, caminar en el temor del Señor, estaba sufriendo a manos de ellos. Cuestiona, como decía, el carácter bondadoso, misericordioso del Señor. Y es de mucha, entre paréntesis, es de mucha popularidad hoy día escuchar en la sociedad decir que la vida es aquí, ahora, y se debe disfrutar la vida. Las aparentes contradicciones de la vida confundieron al salmista a tal punto de hallar respuesta, no hallar respuesta satisfactoria que lo consolara. Como decía, estuvo a punto de desviarse, de resbalarse. Y hermanos, bueno, decir este punto importante, la fidelidad de Dios, la fidelidad a Dios no es una garantía que nosotros como cristianos vamos a pasar por aflicciones.
No, porque yo soy fiel a Dios, yo nunca me voy a enfermar. O yo por servir al Señor, yo nunca voy a experimentar alguna situación difícil. No, todo lo contrario. La Escritura dice que en este mundo tendréis aflicciones. Dios no ha dado una garantía al cristiano que va a estar libre por ser cristiano, seguir al Señor, conocer al Señor, de que no le va a pasar algo. Porque bueno, si fuera así, el Señor al apóstol Pablo lo odiaba. Odiaba al apóstol por la vida que llevó, el encarcelamiento, el sufrimiento que él experimentó por el Evangelio. Pero él en medio de esa circunstancia veía la gracia del Señor y por tanto él decía, con gozo recibo la afrenta, con gozo me gozo en la tribulación, me gozo en la persecución. ¿Por qué? Porque, como decía, la fidelidad a Dios no es una garantía de que nunca pasaremos una aflicción, problema o sufrimiento. Por eso, mis amados hermanos, es importante predicar la verdad del Evangelio. Nunca debemos predicar y decirle al impío que no conoce a Dios, venga a Cristo porque se van a solucionar todos sus problemas. Hermano, eso es mentira. Probablemente hacíamos eso para llamar la atención para la gente, pero hermano, al venir al Evangelio probablemente usted va a experimentar más sufrimiento, más lucha, más negación contra su naturaleza, más dificultades. En 2 Timoteo, en capítulo 3, dice, también todos los que quieran vivir, el versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, el vivir no es una garantía, el servir al Señor, de que nosotros vamos a estar exentos de poder enfrentar dificultades, luchas, pruebas, tentaciones, a veces, mis amados hermanos, situaciones muy difíciles, muy complicadas. En el Evangelio según San Juan, en capítulo 16, el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Nuestro Señor dijo, en este mundo, en el camino del cristiano, van a experimentar situaciones difíciles, golpes de la vida que muchas veces los va a dejar tambaleando. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Confiad. Yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros. Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces, fue una situación compleja, fue una situación difícil, a tal punto que Asaf empieza a pensar de esta manera. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Todas las mañanas. O sea, no fue un proceso de un día, fue un proceso que duró un tiempo. De alguna manera está queriendo decir Asaf, ¿sirve de algo servir al Señor viendo lo que estoy viendo? ¿Sirve de algo ser cristiano viendo lo que está pasando? ¿Por qué no ser perverso? Porque el versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Por qué mejor no ser perversos e impíos como ellos, si total les va bien? Total, actuar delincuencia y después al final me terminan indemnizando, me dan una pensión de gracia si actúo con violencia, actúo de manera delictual. ¿Por qué no sé? Como esta es lo que está empezando a razonar Asaf. Si los que prosperan les va bien y son malos y a los justos e hijos de Dios no va así,
prefiero entonces no seguirte, Señor. Fue un error ser un levita. Vemos a Asaf que él siendo levita, ellos no tenían una heredad temporal como las demás tribus. A las demás tribus se les dio una heredad temporal. ¿Por qué? Porque los levitas, ellos tenían que, en este caso, vivir de la ofrenda que los demás, de las demás tribus tenían. O sea, en plena dependencia del Señor. Era un sacerdocio consagrado para Dios, para ministrarle, para servirle, separado, exclusivo para Él. Y él deseó dejar todo eso para poder seguir el camino de los impíos. Si dijera yo, hablaré como ellos, voy a actuar, voy a hacer lo que ellos hacen. Total, no sufren penuria, le va bien. Y yo que estoy tratando de servir al Señor, voy ahí al 3 y al 4. Cuando pensé esto, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando pensé saber esto, o sea, hermano, vuelvo a decir, esta situación fue real, estuvo a punto de deslizarse y a punto de dejar todo, pero cuando pensé esto, fue duro trabajo para mí. Él comprendió como un levita que la adoración del templo tendría un impacto negativo sobre su generación. Y todo pecado, mis amados hermanos, trae una consecuencia sobre incluso las generaciones que vienen. Dice, cuando pensé esto, fue duro trabajo para mí. Si dijera, yo hablaré como ellos, el versículo 15, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. O sea, hay una generación atrás que nos está mirando. Hay una generación que nos está observando, que nos está mirando nuestro caminar, no solamente el Señor, sino que hay una generación de que si a lo mejor nosotros nos deslizamos, nos desviamos, probablemente su fe pequeña puede debilitarse. A ver, entonces, a la generación de tus hijos engañaría. Se siente seducido a hacer lo malo a tal punto que declara que los esfuerzos por cuidarse del mal son en vano y sin sentido. Al mencionar que fue castigado todas las mañanas, como decía, fue un proceso duro, difícil y sin descanso para su vida. Muchas veces también nosotros como iglesia somos seducidas a diario a seguir los pasos, los patrones de este mundo, que el mismo Satanás, el príncipe de este siglo, lleva a cabo, siendo bombardeada muchas veces por estas corrientes en donde muchas veces los creyentes que son llamados a ser diferentes, hacen lo mismo y no hay diferencia entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Muchas veces la iglesia es bombardeada en este sentido, pero por eso, en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia, él dice, si yo actuara como ellos, a la generación de tus hijos engañaría. El verdadero peligro que corre la iglesia de Cristo no es la persecución como la sufrió la iglesia primitiva, es el peligro de ser absorbidos por estas corrientes mundanas que imperan en este siglo, que seducen para, en este caso, seguir tras de ellas. Y aquí vemos la lucha del corazón de ir en pos de los placeres de este mundo, por el bienestar temporal que en comparación a las riquezas eternas que el Evangelio ofrece. Y a lo largo del caminar cristiano, muchos ejemplos hemos visto de personas que dieron testimonio público de la fe, que seguían a Dios y que amando a Dios, seguían a Dios sus pisadas y que estaban completamente en oposición en este caso a las ideologías de este mundo y siguiendo a Dios, renunciando a muchas cosas, incluso poniendo su vida por el Evangelio, hasta el punto de dar su vida por el Evangelio. Por lo tanto, muchos ejemplos vemos de cristianos primitivos que experimentaron la adversidad, pero en medio de la adversidad ellos y el Señor los guardó su fe y permanecieron firmes en medio de estas dificultades.
y no cedieron a los placeres temporales, a las tentaciones de este mundo. Ahora, el versículo, esta situación fue tan tormentosa y acá en el versículo 17 se encuentra el cambio. Él estaba en un hoyo profundo, en una agonía profunda, de desesperación, de deslizarse. Ahora el cambio está acá en el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál era realmente, como decía nuestro hermano, frente a la mirada del Señor, la perspectiva del Señor? Ahí encontramos realmente la realidad. Venía en el avión, del avión, la mirada cuando se veía de abajo a Ancud, era otra mirada, pero estar aquí es una mirada quizás distinta, pero mirar las cosas desde arriba tienen otro sentido. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf no fue a una terapia psicológica, ni a un amigo para contarle sus problemas, la situación que estaba él viviendo, para poder cambiar su visión de las cosas. Él fue al único lugar donde el creyente para estas situaciones tiene respuesta, socorro y alivio para todas sus tribulaciones. Él fue a la presencia del Señor. Él fue a donde su Padre. Al único que le puede dar y sacarlo de ese lugar fue al santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. En Filipenses capítulo 4 dice que no estemos afanosos, que no estemos inquietos, sino que nuestras peticiones deben ser conocidas delante del Señor con toda acción y gracia y ruego. Es allí donde nosotros encontramos respuesta. Es allí donde nosotros encontramos, como decía, socorro. La crisis parecía crecer para Asaf hasta que entrando en la casa del Señor encontró la respuesta, encontró la salida. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos este pensamiento contrario al que tuvo Asaf. Estoy viviendo en una situación tan complicada, estoy viviendo una situación tan difícil que voy a dejar de poder asistir a la iglesia. Nos enojamos con Dios y en vez de acercarnos a Él para encontrar respuesta, nuestro corazón empieza a rechazar. Nos alejamos de los medios de gracia. No estoy viviendo esta situación, no voy a ir más con los hermanos a participar, a compartir, a escuchar la palabra del Señor. Pero, mis amados hermanos, es aquí, en la casa del Señor, en el congregarme, donde nosotros encontramos respuesta para las situaciones de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Pero acá nosotros, ¿qué tenemos? Acá nosotros tenemos los medios de gracia que Dios ha establecido. Su palabra, la oración, los sacramentos, que son ahora estos los recursos que Dios ha preparado para que el creyente, en medio de estas situaciones tan difíciles, tan complejas que experimenta en su peregrinar, sea fortalecido, sea alentado, se le dé gracia, se le dé sabiduría para poder enfrentar esa situación. La peor decisión, mis amados hermanos, que usted puede tomar cuando esté experimentando una situación es alejarse de la casa del Señor. No, venga, acuda a la casa del Señor, porque ahí donde el Señor, por los medios de gracia que Él ha establecido, le va a dar respuesta a lo que usted puede estar experimentando. En la casa de Dios estaba ahí, en el tabernáculo, estaba la presencia del Señor. La presencia del Señor que estaba manifestada en un lugar físico, concreto, a través de los sacrificios, a través de la ofrenda, en la columna de nube, en el tabernáculo, en el templo, y en las palabras que nuestro Señor Jesucristo hablaba su evangelio,
ahí nosotros encontramos a través de estos medios de gracia la respuesta muchas veces para nuestras preguntas, inquietudes, debilidades. Allí en la presencia de Dios se da cuenta del error y del pecado en que había tomado su vida, su camino, y que lo estaba llevando a la destrucción. Ahí la presencia del Señor lo hizo recapacitar. Dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como he sido asolado, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño que despierta. Así, Señor, cuando despertare, menospreciarás su apariencia. En esta visión, él vio tres cosas. Él vio que estaban puestos en deslizadero realmente los impíos. El versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer, que serían precipitados a una completa ruina, que serían asolados de repente, que se consumirían de terrores, y que Dios los menospreciaría como el tamo que arrebata el viento, como el sueño el que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ahora, esta nueva perspectiva seca inmediatamente las raíces de la envidia. La pregunta es, ¿quién con una mirada eterna puede envidiar las situaciones terrenales, momentáneas, versus deleite eterno en Cristo? Vuelvo a repetir esto. ¿Quién con una mirada eterna de las cosas eternas puede envidiar una situación terrenal, momentánea, versus pleno deleite eterno en Cristo Jesús? Los impíos tienen su porción en esta vida, pero quedan finalmente en bancarrota espiritual, finalmente. Y habiendo descubierto este error, reconoció su sensatez para contar las bendiciones que le pertenecen a él como creyente. Por ejemplo, dice, se llenó de amargura mi alma, tan torpe era yo que no entendía. El versículo 23 dice, con todo, él entendiendo la presencia del Señor, lo hizo entender, darse cuenta, reconocerse, y dijo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero ahora, con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. La situación, mis amados, y esta es la promesa que nos entrega bendita del Evangelio. Es cierto, vamos a experimentar a veces situaciones difíciles, complejas, que no vamos a entender y que a veces va a parecer muy nubloso, no vamos a hallar respuesta. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Con todo, yo siempre estuve contigo. Ha sido mi experiencia y probablemente también la suya. En los momentos más difíciles, más angustiantes, es donde muchas veces hemos experimentado el conocimiento de la gracia del Señor más abundante. Más abundante. Y por eso, como el apóstol Pablo después, él abraza la dificultad. Por tanto, como él veía que la gracia del Señor en medio de la dificultad, y tenía un aguijón en su carne, y 3 veces le había pedido al Señor que lo quitara, y el Señor, su respuesta es, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora él podía tomar la dificultad, la adversidad, con gozo, porque experimentaba más la gracia del Señor, y eran para la alabanza y la gloria de su nombre. Entonces yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y el versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Nada de esta vida, mis amados hermanos, tiene comparación con lo que Cristo
nos ha dado, con la satisfacción que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Él estará con vosotros todos los días, como decía, hasta el fin del mundo. Y aunque muchas veces no entendamos las cosas que nosotros experimentemos o estamos viviendo, en Cristo Jesús nosotros tenemos plena satisfacción. En el Salmo 63, el versículo 7 al 10 dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios abajo de la tierra. Los destruirás a filo de espadas y serán porción de los chacales. Asaf casi cayó por no ser de que Dios lo sostuvo de la mano. ¿Estuvo solo en medio de esta lucha, en medio de esta situación? No, y 1000 veces no. Dios estuvo con él. Dios estuvo con él. Las personas de este mundo podrán prosperar todo lo que ellos quieran, pero si no tienen a Dios por medio de Jesucristo, son las personas más desventuradas, miserables, ciegos, desnudos. Pero para nosotros nuestro fundamento es Dios. Como decía nuestro hermano, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero las personas pueden tener, prosperar y crecer, pero si no tienen a Cristo en su corazón, son las personas más miserables que pisan esta tierra. Y el creyente a lo mejor no puede tener buenas comodidades, buen pasar, pero qué gozo, mis amados hermanos. Siempre le digo a mi familia, a mis hermanos, qué gozo, a lo mejor este tecito sencillo, una casa humilde, pero está Cristo allí. Qué rico, qué satisfactorio, qué deleitoso en la comunión de los santos cuando Cristo está en medio. Y eso no tiene comparación. No tiene comparación alguna. El acercarse al Dios es el bien. He puesto en Señor mi confianza, el versículo 28, para contar todas tus obras. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Finalizando, hermanos, todo separado de Cristo, todo fuera de Cristo un día va a perecer y ser aniquilado. Y si Dios no lo hace hoy, es por su paciencia y por su misericordia nada más. Solamente están acumulando ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Con las gafas y las ópticas de este mundo, estas personas parecen estar seguras, pero con la mirada de Dios, con el lente de Dios, están en terreno resbaladizo, en camino de juicio que se acerca para cada uno de estos impíos, que hablan mal de Dios, viven lejos del Señor y se mofan del Señor. Pero Cristo, mis amados hermanos, Cristo es la respuesta para nuestros sufrimientos. Para los sufrimientos del creyente, Cristo es la respuesta. En el libro de Gálatas, el capítulo 4, el verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo es el cumplimiento para nuestro sufrimiento. Él es el siervo sufriente que vino a quitarnos el sufrimiento de nuestra condenación. En una oportunidad le preguntaron, fueron a donde San Agustín, padre de la iglesia en los primeros siglos, y le vinieron a hacer la siguiente pregunta. Le dijeron: ¿por qué le pasan cosas malas
a la gente buena? Le preguntaron a San Agustín. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y él respondió, eso ha pasado solamente una vez en la historia de la humanidad. Y fue él quien decidió sufrir en una cruz. Él es la respuesta para nosotros, el Cristo eterno, que como dice en Isaías 53, el herido fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, molido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él experimentó realmente el verdadero sufrimiento por la paga de nuestros pecados. El justo, el santo de Dios, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, experimentando el sufrimiento, el dolor real de la condenación de nuestros pecados, para que ahora nosotros, su hijo, su pueblo, no sufriéramos el pecado de la condenación. Y él experimentó el verdadero sufrimiento. El Hijo eterno de Dios, que vino a este mundo a sufrir la cruz, pagando nuestra deuda eterna, haciendo honor a su justicia, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, fue sepultado, sufrió nuestros dolores, pero resucitó al tercer día entre los muertos para ahora venir a esta humanidad, anunciar a esta humanidad: venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Él experimentó el verdadero sufrimiento, la verdadera agonía, para ahora anunciar a este mundo caído, a esta humanidad, que en Cristo Jesús el hombre puede encontrar verdadero descanso, paz para su alma. Él está mediando, mis amados hermanos. Él está intercediendo por nosotros, por su pueblo, a la diestra de Dios, y vendrá por sus hijos, y un día juzgará a las naciones, juzgará a los impíos. Aunque ellos aparentemente gozan de todo el oro del mundo y rechazan a Cristo, pero escrito está, y está establecido un día de juicio, en que los hombres mueran una vez, y después de esto vendrá el justo juicio, y Dios pagará a cada uno según sus obras. Y qué hermoso que nosotros vamos a estar allí cubiertos por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, con esto Dios permita de poder, por medio de su palabra, yo no sé la situación que usted puede estar viviendo, o no sé, mis amados hermanos, lo que depara este año. Las providencias del Señor están en sus manos, pero en Él nosotros tenemos plena satisfacción para nuestra alma. Si alguien está sufriendo por el pecado, si alguien está sufriendo, siendo abatido, angustiado, Cristo es la respuesta para nuestra aflicción. Cristo es la respuesta para todas las necesidades del hombre. Por eso, mis amados hermanos, que su palabra haga vida en nuestros corazones, y acudamos y clamemos a Cristo en medio de lo que el Señor permita que nosotros experimentamos. Oremos al Señor. Padre eterno, cuántas gracias, Señor, te damos por esta tu palabra, por poder oír tu voz, por poder ver, Señor, este testimonio vivo de nuestro hermano Asaf, en la cual, Señor, experimentó a tal punto la lucha de desear actuar como los impíos, de abandonar la fe. Pero en aquellos momentos difíciles, Señor,
tú estabas con él, lo levantaste, lo restauraste y Señor, y le diste una visión más clara de tu poder, de tu gloria, de tu gracia. Padre Santo, tú conoces nuestros corazones. Muchas veces viene el desánimo, viene la angustia, porque hay cosas, Señor, que no comprendemos, que no sabemos. Tus providencias muchas veces, Señor, oscuras, y no logramos ver lo que tú, Señor, estás actuando detrás de ella. Señor, coloca nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Señor, que esta tu palabra fortalezca nuestra fe, anime nuestra fe, nuestra confianza en ti, para poder entender y expresar, Señor, que tú eres nuestra porción para siempre. Mientras mi carne y mi corazón desfallecen, Señor, tú eres lo más grande, tú eres lo más glorioso, tú eres lo más bendito, y tu evangelio, tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos, Señor. Y si alguien no ha experimentado, Señor, esta gracia, por tu palabra, Señor, tú llamas al angustiado, al atribulado, al afligido, venid a mí y descansad, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, que tu palabra haga vida en nuestros corazones y que nos coloque la mirada solamente en ti, el autor y consumador de la fe, el blanco de la soberana vocación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.